Les invito para que abran sus Biblias en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, el verso 7. Evangelio según San Juan, capítulo 16, el verso 7. Vamos a leer esta escritura para nuestra meditación de su palabra en este momento. San Juan 16, verso 7. Dice el Señor Jesús: empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Que el Señor Jesús bendiga los amigos, los hermanos, a través de su gloriosa palabra. Los invito para que pensemos en este momento en la misión del Espíritu Santo. Es decir, ¿a qué vino el Espíritu Santo? En la porción que hemos leído, el Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo venía para tres cosas: para convencer el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero vamos a pensar en las dos primeras: convencer el mundo de pecado y de justicia. Así que lo primero que el Espíritu Santo hace por medio de su palabra en el corazón de una persona que está escuchando su palabra es convencerlo de pecado. Oiga, convencerlo de pecado, convencerlo que el pecado trae consecuencias amargas, convencerlo que el pecado produce la muerte eterna, convencerlo que el pecado hace cosas terribles en la vida de la persona que lo practica. Pero sobre todo, oiga, sobre todo, convencerlo del pecado de incredulidad. Por eso dice el Señor: cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado. No dice de pecados, sino de pecado, porque se refiere a ese pecado que es realmente el fondo de los demás, que se llama el pecado de incredulidad. Oiga, el pecado de incredulidad es la causa, es la razón, es el motivo por el cual el hombre, si no recibe a Cristo, se condenará. El hombre no se va a condenar por ser un adúltero, un fornicario, un maldiciente, un mentiroso, un asesino, un drogadito. No es por eso que el hombre, si no recibe a Cristo, se va a condenar. El hombre se va a condenar por no creer, oiga, por rechazar esa obra gloriosa, esa obra maravillosa que Cristo realizó en la cruz del Calvario para salvar al hombre pecador.
esa obra grande y maravillosa. Es por eso que el hombre se va a condenar, porque no cree en esa redención efectuada en la cruz del Calvario, porque no cree que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para declararnos inocentes, porque no creen que aquel que un día murió en la cruz del Calvario y fue sepultado y al tercer día resucitó victorioso para declararlo inocente de toda culpa y de todo pecado. Es por eso realmente que el hombre, si no recibe a Cristo, se va a condenar, se va a perder. Por eso lo primero que el Espíritu Santo hace en la vida de la persona por medio de su palabra es convencerlo del pecado de incredulidad. Y lo segundo que el Espíritu Santo hace en la vida de la persona es convencerlo de justicia. Oiga, convencerlo de justicia. Y cuando dice de justicia, se refiere a la justicia de Cristo. Oiga, se refiere en primer lugar a la justicia de Cristo, porque el hombre más justo, más santo, más bueno, más perfecto que pisó las arenas de este mundo fue mi Señor Jesús. Oiga, fue el hombre más santo. Todas las obras que Cristo hizo aquí en la tierra, los milagros, los prodigios, las maravillas, los enfermos que él sanó, los paralíticos que él levantó, los leprosos que limpió, todas esas obras gloriosas estaban demostrando la justicia de mi Cristo, estaban hablando de esa justicia, de ese justo que estaba caminando por las arenas de este mundo. Un hombre, oiga, un hombre que caminó 33 años por este mundo y no cometió un solo pecado, ni en palabra, ni en hecho, ni en pensamiento. Se mantuvo, como la Biblia dice, santo, puro, inocente y hecho más sublime que los mismos cielos. Sin embargo, el pueblo, cuando él hacía esas obras maravillosas, el pueblo decía que él tenía demonios, que él era un hombre malo, que era un hombre bebedor de vino, que era un glotón. Entonces el Espíritu Santo vino para justificar a Cristo, para decirle al hombre que Cristo no estaba endemoniado, que Cristo no estaba loco, que Cristo es el hombre más bueno y más perfecto y más santo. Que eso es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, verso 16 de su primera carta a Timoteo. Sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue
manifestado en carne. Dios fue justificado en el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo vino para decirle al hombre que estaba totalmente equivocado al pensar que Cristo no era un hombre justo. Y la prueba más contundente, la prueba más gloriosa que nos habla de la justicia de Cristo es su resurrección y es su ascensión al cielo y el derramamiento de su Santo Espíritu. Sea bendito su santo nombre. Y en segundo lugar, el Espíritu Santo vino para convencer al hombre de su propia justicia, para convencer al hombre de que su justicia no lo puede salvar, que no se salvará por sus buenas obras, que solo podrá salvarse por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y que el Espíritu Santo, a través de esta palabra, a través del Evangelio, es que convence al hombre, porque dice la Biblia en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es la dinamita de Dios para cambiar al hombre. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y dice la Biblia, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Es por la fe. Es por la fe en lo que Cristo hizo en el Calvario. No es por las obras buenas que el hombre hace pensando que a través de ellas va a alcanzar la salvación, porque esas obras nunca lo podrán salvar. Quizás hayan sido obras buenas, pero para Dios son trapos de inmundicia, dice la palabra de nuestro Dios, Isaías 64, verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Lo mejorcito que el hombre tiene sin Cristo es realmente un trapo de inmundicia, y nada, absolutamente nada de esas obras que él hace tratando de salvarse lo podrá justificar. Absolutamente nada de eso lo podrá justificar, porque el único que justifica se llama Jesucristo nuestro Señor, a través de esa sangre impoluta que Él derramó en la cruz del Calvario. Bendito su nombre. Hay un hombre sufriendo, hay un hombre atribulado, hay un hombre pasando por un momento sumamente difícil. Y tiene unos amigos que lo están acusando, unos amigos que le dicen que él está sufriendo porque es un hombre pecador, que le dicen, vea, si usted fuera un hombre perfecto, no estaría en esa condición. Y entonces el hombre atribulado responde con estas palabras:
respondió Job y dijo: ciertamente yo conozco que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si yo mismo me justifico, mi boca me condenará, me hará más pecador. Si yo me justificare, me condenará mi boca. Si dijere perfecto, esto me hará inicuo. Bien que yo fuese íntegro, no conozco mi alma, reprocharé mi vida. Y él dice que el hombre se puede justificar. ¿Sabe cuándo? ¿Sabe cuándo el hombre se puede justificar a través de sus obras? Cuando un hijo, un pollino, hijo de Arna, nazca hombre. ¿Cuándo será que un pollino, hijo de un Arna, van a ser hombre? Nunca. Así que no hay forma alguna que el hombre se pueda justificar solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. El hombre podrá ser declarado inocente. Bendito el nombre de Jesús. ¿Sabe que si el hombre se quiere justificar, él tiene que morir? Oiga, él tiene que morir. Porque es que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Cuando el hombre muere, el hombre es justificado. No importa los crímenes que haya cometido, no importa las violaciones, no importa el pecado hasta donde le haya conducido. Cuando él muere, es justificado. Si está condenado a cadena perpetua, cuando el hombre muere, la ley no puede cobrarle nada. El hombre paga de contado cuando muere. Y hermano, es cuando el hombre muere al pecado, cuando el hombre renuncia al pecado, cuando el hombre deja de pecar, cuando él muere al pecado, entonces ese hombre es sepultado, no en tierra, no en una bóveda, sino en una, oiga, en una figura que nos habla del bautismo en el nombre del Señor Jesús. Es sepultado pero en agua. Y cuando es sepultado en agua se le invoca el nombre que es sobre todo nombre para el perdón de los pecados. Y de allí se levanta una nueva criatura. El hombre resucita para una vida nueva, para caminar en los caminos del Señor Jesús. Es allí cuando el hombre realmente se declara inocente, cuando los pecados le son perdonados y el hombre puede tener esperanza de vida eterna, esperanza de gloria. El hombre tiene que morir, renunciar al pecado para poder ser salvo y creer en esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esto lo podemos ilustrar con lo que le pasó al profeta Isaías. Isaías era un profeta en los tiempos del rey Usías, un hombre que Dios usó poderosamente en el tiempo que él buscó a Dios. Pero llegó el día cuando este
rey muere y murió leproso. Y la lepra es un tipo del pecado. La lepra es un tipo del hombre viejo. La lepra es un tipo de la naturaleza pecaminosa. Y ese rey murió leproso. En los días de ese rey, Isaías vivía muy contento, muy conforme. Creía que era un hombre sumamente bueno. Pero cuando murió el rey, que murió leproso, entonces el profeta Isaías se fue al templo. Pero ya fue al templo no como de costumbre, sino que fue al templo porque tuvo la necesidad de encontrarse con su Dios. Tuvo la necesidad de tener intimidad con Dios. Lo que no había sentido cuando el rey estaba vivo. Porque esas cosas cuando el leproso está vivo no se pueden sentir. Cuando el leproso está vivo, el creyente no siente deseo de ir al templo, no siente deseo de adorar a Dios, no siente deseo de caminar en los caminos del Señor, porque el leproso está vivo. Pero cuando el leproso muere, las cosas cambian. El hombre va al templo no de costumbre, el hombre va al templo porque siente el deseo de tener intimidad con Dios, porque siente el deseo de tener un encuentro con su Dios. Pero solo sucede cuando el leproso muere. Y cuando muere el leproso, entonces Isaías tiene realmente una visión gloriosa. Vio al Dios de la gloria sentado sobre un trono alto y sublime. Y cuando él lo ve, porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mire lo que dice Isaías cuando está en la presencia de Dios. ¡Ay de mí, que soy muerto! En el capítulo 5, Isaías dice: ay de los valientes para tomar vino, ay de los que juntan casa con casa, ay de los que a lo bueno le dicen malo. Está hablando de los otros, ay de aquellos. Pero cuando está en la presencia de Dios, ya no dice ay de aquellos, dice ay de mí, porque soy muerto. Porque solo en la presencia de Dios reconocemos nuestra intimidad, reconocemos nuestra condición, reconocemos que necesitamos un toque del Dios de la gloria para que todas las cosas que no marchan bien, entonces realmente cambien. Y cuando este hombre reconoció su condición, inmediatamente algo sucedió. Un ser angelical voló y tomó con unas tenazas un carbón encendido del altar de bronce, del altar donde se sacrificaban los corderitos por el pecado del pueblo, y con ese carbón encendido tocó sus labios y le dice: he aquí que esto quitó tu culpa y limpio eres de tu pecado. Hermano, eso es lo que realmente sucede cuando el hombre reconoce su condición.
Cuando el hombre reconoce que es pecador, entonces Dios comienza a obrar. Cuando el hombre reconoce que solo Cristo lo puede salvar, entonces Dios comienza a obrar. Recuerde cuando Jonás está allí en el vientre de la ballena, en aquel extraño apartamento, luchando como un buen legalista, tratando de salir de allí por medio de sus propias obras, pero cuando ve que entre más lucha y más lucha, más se hunde. Entonces se arrodilló allí en ese lugar y alzó sus ojos al cielo y dijo: la salvación pertenece a Jehová. En otras palabras, de aquí solo Jehová me puede sacar, me puede libertar. Y cuando él dijo la salvación pertenece a Jehová, entonces Jehová le ordenó al pez salir y vomitar a Jonás bueno y salvo. El hombre sin Cristo se encuentra en lo más profundo de ese gran pez. Este mundo es un pez que se ha tragado al hombre, pero cuando el hombre reconoce que solo Cristo le puede salvar, entonces Dios ordena que el mundo lo deje libre y el hombre es libre para servirle al Dios maravilloso, al Dios que le ha salvado. Dios espera que el hombre reconozca que nada ni nadie en este mundo le puede salvar, para él entonces hacer la obra. Llegó al estanque de Betesda, lleno de enfermos, paralíticos, leprosos, hombres necesitados, pero había uno más necesitado que los otros, que llevaba 38 años esperando meterse al estanque. Y Jesús se dirigió a ese hombre paralítico que hacía esfuerzos sobrehumanos para tratar de llegar al estanque cuando el ángel revolvía el agua. 38 años luchando y había sido inútil, pero Cristo llegó. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Hombre, ¿usted quiere ser sano? ¿Qué pregunta? ¿No sabía el Señor que allí llevaba 38 años porque quería ser sano? El Señor lo sabía, pero el Señor esperaba que él lo confesara con su propia boca. ¿Y sabe qué respondió el paralítico? Señor, yo no tengo hombre que me meta al estanque, porque yo hago un esfuerzo sobrehumano tratando de llegar a ese lugar, y cuando voy llegando, otro más alentado que yo cae primero en el estanque y yo sigo en la misma condición. Entonces, cuando el hombre le dice a Cristo: no tengo hombre, no hay nadie que me pueda ayudar, no tengo esperanza alguna en nada de este mundo que me ayude, estoy desamparado, estoy solo. Entonces Cristo dice: ahora me tocó el turno a mí, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre se levantó, el hombre fue libre, el hombre realmente obtuvo la sanidad. Eso es lo que Cristo espera, que el hombre reconozca su condición moral para él obrar. ¿Sabe qué dice mi Biblia? Ya para terminar. Dice que Dios está mirando. Te voy a leer el texto. El hombre mira sobre los hombres, y el que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma
de que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Amigo, en este momento Dios te está mirando allí donde tú estás. Dios te está mirando y sabe qué es lo que Él está esperando. Que tú digas, pequé, pervertí lo recto. Todas las cosas malas que he hecho en este mundo de nada me han aprovechado. Y cuando el hombre dice estas cosas, entonces Dios comienza a hacer la obra en el corazón de la persona. Dios comienza a cambiarlo, a hacer esa obra gloriosa que Él siempre hace. Natán le dijo a David un día, cuando David había cometido tan horrible pecado y llevaba mucho tiempo ocultando el pecado, Natán le dijo, tú eres ese hombre que mataste la corderita del pobre que solo tenía una, y tú con tantas corderas tomaste la de ese hombre pobre y la sacrificaste. Tú eres ese hombre. Y entonces David dice, pequé contra Jehová. Y el profeta le dijo, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Eso es lo que el Señor le dice al amigo en esta noche, que reconozca su condición moral, que le diga a Jesucristo, pequé. Entonces Jesucristo le dirá, también yo perdonaré tu pecado, no morirás. Amigo, te invito en el nombre de Jesús para que en esta noche tomes la mejor decisión de tu vida, que es llegar a los pies de Cristo. Que el Señor Jesús te continúe bendiciendo y una feliz noche para todos en el nombre de Jesús.